Buenos días, tardes o noches, tengan ustedes queridos oyentes, bienvenidos un día más a Charlas Patológicas, su programa favorito en temas de psicología y lo relacionado a esta bonita área. El día de hoy traemos un tema interesante, como siempre por supuesto, hablaremos acerca de el aprendizaje. No me voy a enrollar demasiado en introducciones, pues el tiempo se nos acabaría demasiado rápido. Mencionar nada más que hablaremos un poco sobre la teoría de Donald Woods Winnicott para dar un poco de contexto y sin más que decir, comencemos. Donald Woods Winnicott tiene muchísima información relacionada al desarrollo infantil, pues principalmente su trabajo se basaba en ello. El día de hoy hablaremos sobre el aprendizaje, como ya lo he mencionado, pero daremos un poco de contexto. Hablaremos sobre 3 etapas en particular de un infante, creo que tienen mucho que ver con el desarrollo. Tarea para la casa para los que quieran continuar investigando, recomendación personal, límite y espacio. Introducción a la obra de Donald Winnicott. En un principio nos habla de la dependencia y su camino a la independencia, el camino de toda persona desde su nacimiento, con un aparato psíquico que apenas ya existe, hasta su desarrollo y madurez. Pero no hablaremos sobre toda su obra, por supuesto, nos quedaríamos muy cortos de tiempo. Sin embargo, creo que particularmente hay 3 conceptos interesantes, lo que es la dependencia absoluta, dependencia parcial y el camino hacia la independencia o simplemente independencia. Durante la dependencia absoluta se habla acerca de que un infante, depende completamente de terceros, de mamá o de papá. No puede alimentarse por sí mismo y no tiene control de sus impulsos o de los movimientos de su propio cuerpo. Incluso una acumulación de gases puede ser mortal para un bebé, precisamente por ello necesita del apoyo de alguien para darle unas palmaditas en la espalda y que pueda eruptar. Durante este proceso existe algo llamado la integración, que no es sino poco a poco comenzar a integrar cosas del mundo exterior hacia nosotros mismos. Aunque claro, estos procesos son más complicados, no los puedo detallar demasiado. Una vez se supera la dependencia absoluta, pasamos a la dependencia relativa. Durante este proceso, las caricias, los cuidados corporales, estimulaciones auditivas y visuales tienen un poco más de cercanía con nuestro propio ser, con el cuerpo de un bebé, del infante. Es en este momento, es en este punto en donde se comienza a limitar el yo y lo que Winnicott también denomina como el no yo. Y en ambos lo que constituye la personalización. No es otra cosa sino comprender que nuestro cuerpo no es todopoderoso. Winnicott lo explica desde el concepto de la omnipotencia, pero no nos vamos a meter mucho en ese tema. Básicamente habla acerca de que un infante no entiende diferencias entre lo que es él mismo y su entorno. Para un bebé las cosas ocurren porque, todos representa una única cosa. Durante el periodo de dependencia relativa, el infante comienza a entender que su cuerpo es un ente separado al entorno. Precisamente, el infante cree que destruye y construye todo lo que lo rodea por cuenta propia. Es esa la razón por la que si le ocultas un juguete a un bebé tras una sábana, él piensa que desaparece, pues al no verlo dentro de su concepción psíquica, él entiende que ha desaparecido, aunque no sea el caso. Y es precisamente en este punto en donde podemos comenzar a introducir conceptos como la desilusión, al aceptar que hay cosas que no podemos. Una vez que pasamos la dependencia relativa, entramos en la independencia o en un camino hacia la independencia. Esto viene acompañado a la larga de madurez, pero procesos diferentes. Es en esta etapa en donde se comienza a desarrollar parte de la conciencia dentro del niño. Ya no se depende tanto de terceros y se comienza a tener la capacidad de ser autosustentable, hasta cierto punto. Se comienza a entender que, por ejemplo, mamá y papá no son objetos como tal, sino que son entes que existen fuera de sí mismo. Empiezan a darse cuenta precisamente de que no pueden hacer todo. Durante esta fase, aproximadamente de entre los 6 meses a 2 años. En particular, se introducen otros conceptos como puede ser el objeto transicional, pero no hablaremos en detalle de eso. En resumidas cuentas, el infante comienza a aprender que las cosas no ocurren por su cuenta y que tiene que hacer algo al respecto. Y creo que aquí es donde se empieza a ver por dónde quiero ir.
Y es precisamente en estos momentos de la vida en donde uno comienza a aprender. Reflexionemos brevemente. Si tú cuando tienes hambre, antes incluso de saber que tienes hambre, eres alimentado, no vas a saber identificar el cómo resolver ese problema. No vas a tener noción, plena conciencia de lo que significa el hambre y de cómo resolver ese problema, porque llega a ti antes incluso de que puedas hacer algo al respecto. Precisamente es cuando la mente, cuando un individuo comienza a entender que el entorno no es uno mismo, cuando comienza a darse cuenta que hay problemas que tiene que aprender a resolver. Es precisamente en ese momento en donde el aprendizaje entra en juego. Aprendemos que necesitamos satisfacer necesidades básicas, como lo es el alimento, como lo es el agua, caminar, expresarse, etc. Todos estos aprendizajes se dan por consecuencia de que no llegan a ti de forma innata. Conforme uno va creciendo, los cuidados maternos, paternos y en general del entorno cercano van disminuyendo. Precisamente son a falta de esos cuidados, del desapego que se da del entorno, entender que yo soy diferente a todo lo que me rodea, que soy individual a ellos, lo que me hace aprender, lo que me fuerza a tener que aprender para resolver problemáticas. Paso de esperar a que mi madre me amamante a tener que decirle que tengo hambre. Pasa un bebé de tener que tragar a tener que masticar, y son este tipo de situaciones lo que uno va aprendiendo poco a poco. Podríamos hablar aquí sobre los instintos, por ejemplo, y entraríamos en algunas cosas un poco más complejas. Pero los instintos o algunas partes que funcionan del cuerpo de forma automática no requieren un aprendizaje per se porque ya vienen programados, por así decirlo, genéticamente. Son cosas que uno no tiene que aprender a hacer de forma consciente, sino que ya una vez que comenzamos la vida ya están presentes. Cuando un bebé nace de forma normal, siempre hay excepciones, daños físicos, genéticos, etc. Pero de forma normal el bebé empieza a llorar precisamente porque es este impulso de la necesidad de querer respirar. Es un instinto que uno tiene, ya existe cierta predisposición a ello. Estos aprendizajes son preconscientes. No se dan con el hecho de buscar una solución a algún problema, se dan por el hecho de no querernos morir. Pero bueno, creo que se entiende un poco más esta situación de que el aprendizaje se da una vez que nos enfrentamos a una problemática. Cuando esto sucede, adquirimos la información, procesamos, a través de las rutinas, a través del condicionamiento, entre otros mecanismos que tenemos para el aprendizaje, de los cuales no podemos ahondar desgraciadamente en este momento, pero son los que nos permite darle solución a los problemas. Y aquí viene la reflexión que yo les voy a hacer el día de hoy. No sé si han notado que últimamente, desde hace varios años, los tops y las curiosidades son algo que abundan en internet, sobre todo en YouTube, TikTok, en general este tipo de plataformas de contenido audiovisual. La situación es que no te dan un aprendizaje real, te dan conocimiento, y el conocimiento no es aplicable directamente. Ocurre lo mismo en muchos otros ámbitos, como lo puede ser una carrera o por ejemplo con una pareja. Centrémonos en este caso en particular porque creo que a más de uno a lo mejor le cae el 20 con estos comentarios. Bueno, quienes ya han tenido pareja y se han dejado ya de ellos, no sé si han notado que cuando terminan su relación comienzan a hacer cosas nuevas, comienzan a realizar más actividades. Les quiero informar que esto se debe principalmente a que han adquirido un aprendizaje. Uno aprende a reconocer cosas que hacía y que no le gustaban, les da significado y hacen algo al respecto. Precisamente por ello, tener relaciones similares constantemente no significa nada, porque son procesos de aprendizaje que no están completos. Uno tiene que aprender a lidiar con esos problemas. Conocerlos no es suficiente, hay que darle solución a lo que se presenta. En la carrera, las licenciaturas en general, los aprendizajes funcionan de la misma manera. Dentro de las instituciones se te dan conocimientos teóricos por lo regular. Un ejemplo es derecho o psicología. El conocimiento es bastante vasto y hay 1000 y un libros que te pueden ser útiles, pero tienes que aprender
y aquí está la clave, aprender a darles funcionamiento. Hay, al menos aquí en México, muchísimos casos de gente que termina su universidad sin tener ni pajolera idea de qué hacer con lo que le han enseñado. Bueno, el problema radica en que han adquirido conocimientos, mas no han aprendido a darle uso a ese conocimiento. El aprender a aprender es algo muy complicado porque en sí mismo representa reconocer que uno no puede realizar algo, que tiene que buscar una alternativa, una solución que conlleva un trabajo y por consecuencia esto es difícil, incluso doloroso. De hecho, el aprendizaje se vuelve algo pesado porque reconocer que hay algo que no puedes hacer por lo regular tiende a doler. Por lo tanto, podríamos decir que el aprendizaje duele. Y quizá esa es una de las razones por las cuales solemos considerar aprender algo difícil, pues ciertamente es así. Y no hay forma de apechugarlo o hacerlo más sencillo. El aprendizaje en sí primero consta de reconocer que no puedes y después hacer algo al respecto. Si no lo llevas a la práctica o si no adquieres suficiente conocimiento para llevarlo a la práctica, el aprendizaje nunca se presenta. Pero en términos generales no necesitas volverlo algo práctico, pero precisamente tienes que aprender a darle uso. Hay muchas formas, como ya lo mencionaba, como la observación, el andamiaje, la repetición, etc. Son formas de aprendizaje. Todas y cada una de ellas están enfocadas en la resolución de problemas. Precisamente hay que tener cuidado con mucho del material que consumimos, pues hay que tener siempre presente que no es lo mismo conocer sobre algo que aprender a resolver algo. Precisamente no nos sirve de nada, pues, adquirir conocimientos de qué es una relación desagradable, si no vamos a hacer nada con dicha información. Entonces, pues, queridos amigos, lo dejo a reflexión de todos. ¿Están precisamente aprendiendo a realizar algo, aprendiendo a darle solución a algo, o simplemente están conociendo cosas interesantes? Que no digo que sea malo, yo lo hago porque es entretenido, por supuesto. Te llega a ampliar el margen de conocimiento sobre muchas cosas y te da ideas de aprendizajes a futuro. Sin embargo, pues bueno, hay que darle un uso a ello. Estar viendo 40, 50, 100 videos de cosas curiosas, de datos interesantes, no es representativo de hacer algo porque, bueno, no aprendes. Es mejor dedicarle el tiempo a algo que pueda tener utilidad, a perderlo pensando que tiene utilidad. Y con esto, queridos amigos, lo vamos a dejar hasta aquí porque el tiempo se nos va como de costumbre. Yo espero haberlos hecho pensar un poco. Tengan mucho cuidado con el material que consumen en redes sociales. Son una fuente de datos muy curiosos constantemente, pero te quitan mucho tiempo. Revisen sus estadísticas y podrán denotar que pierden más tiempo del que ustedes creen. Aprendan, no pierdan. Así que sin más que decir, un fuerte saludo para Celik, para Chris y para Pedro que nos comparten por redes sociales. No olviden dejar su like en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Proyecto Nunder en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Proyecto Nunder, no lo olviden. Muchas gracias por escucharnos. Nos veremos en el próximo episodio. Aprendan. Chao.